Hola, buenas tardes. Espero que esté funcionando. Buenas tardes a todos. Les agradezco primero que nada la invitación a todos los compañeros y esperemos que sea de utilidad esta charla sobre esta situación complicada que nos está afectando, ¿no? Sobre esta pandemia que nos está afectando. Yo el sábado pasado estuve viendo la presentación del compañero Altazir y bueno, en realidad, por suerte, hay muchos elementos que él manifestó ahí en su charla que ahora me van a servir para ahorrar una introducción. Bueno, otra cosa que es, antes que nada, que les pido que si voy muy rápido, porque sé que hay muchos compañeros brasileros que van a estar escuchando, que si voy muy rápido de alguna manera me avisen. Y entonces, bueno, les decía que con la charla del compañero Altazir, entonces va a ser mucho más fácil la introducción. Y Altazir planteaba como un contexto, ¿no?, sobre la pandemia en el capitalismo neoliberal. Y bueno, claramente nosotros estamos inmersos en ese sistema también, ¿no? Los uruguayos también estamos inmersos más allá de nuestros 15 años de gobierno frente amplista. Y bueno, y Altazir hablaba entonces de las distintas formas de acumulación de capital, del capital comercial, de capital financiero con posterioridad, y bueno, y también de cómo en los últimos años se han debilitado los movimientos sindicales, cómo se ha debilitado los movimientos sociales, y eso ha llevado en nuestra región claramente y en el mundo, ¿no?, a la derrota de muchos gobiernos de izquierda, algo muy reciente para nosotros, y bueno, que es parte, ¿no?, de esa estrategia neoliberal que tiene que ver con el modelo capitalista en el que sobrevivimos, ¿no? Entonces, bueno, dando por bueno y por muy bueno, ¿no?, todo lo que Altazir planteó sobre el tema, quería pasar básicamente, bueno, también Altazir planteaba de que estábamos en el medio de esta pandemia, estábamos viviendo una crisis no solo sanitaria, sino también social, económica y política, planteaba él. Y bueno, en nuestro caso, la parte de la crisis política en muchos países es, bueno, en Brasil ni hablar, que es un tema muy presente y muy claro, ¿no? En nuestro caso no podríamos estar hablando de una crisis política, pero sin embargo hay determinados elementos sobre los que hay que estar alerta, ¿no? Entonces, bueno, básicamente dentro de esa crisis sanitaria, ¿no?, hay determinados indicadores. Yo aquí tengo unos apuntes que verán que voy a ir mirando para la izquierda porque me hice ciertos apuntes como para guiar un poco la charla. Y bueno, hay determinados indicadores a nivel mundial que nos están llamando la atención sobre el impacto de esta pandemia, ¿no? Básicamente, por ejemplo, la OIT plantea un aumento de 25 millones del desempleo, ¿no?, para 25 millones de trabajadores. CEPAL, para América Latina y el Caribe, estima que el desempleo crecería en 10 puntos porcentuales aproximadamente. Son todas estimaciones complejas, ¿no?, porque, o sea, nadie sabe, no sabemos los resultados, los impactos son impredecibles. Entonces, nadie sabe cuándo esto va a terminar, y obviamente que las medidas que se tomen en todos los aspectos van a determinar también los distintos impactos, ¿verdad? También en el caso de la caída del Producto Bruto Interno, la OCDE estima una caída de entre 4 y 6 puntos porcentuales del PBI. También la CEPAL es un poco más cauta en sus números y estima para nuestra región una caída cercana al 2%.
Ya en Europa, ¿no? Alemania y Francia en particular ya están en recesión, ya llevan dos trimestres consecutivos de caída del producto. Y bueno, después, bueno, en particular también, entre los 4 y 6 puntos es la estimación que tiene la OCDE para las economías más golpeadas, ¿no? Que incluye a Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Alemania, Francia. Después, en el caso del comercio, anteayer creo que fue, que salió un documento, un informe de la Organización Mundial de Comercio que estima que la caída del comercio sería de entre el 13% y el 32%, un poco amplio el rango, digamos. Y en el caso de América Latina se estima que sería también aproximadamente del 30% la caída del comercio. Después, en cuanto a indicadores de pobreza, o en el caso de lo que tenemos son estimaciones de CEPAL, que lo que nos está diciendo es que se estima que 35 millones, que se esperarían 35 millones más de personas pobres y más de 20 millones de personas extremadamente pobres, también para la región de América Latina y el Caribe. Y bueno, CEPAL plantea también en un informe del mes de marzo, CEPAL plantea que la transmisión de esta crisis se daría a través básicamente de 5 canales, que creo que es interesante tenerlos en cuenta. Esos 5 canales son, por un lado, la caída de la actividad de los socios comerciales, en particular, es importantísimo el comercio de la región con China, y sobre todo para algunos países. El otro día también el compañero brasilero lo explicaba en el caso de Brasil, ¿no? En el caso de Perú y de Chile también como son los principales destinos de sus exportaciones. En el caso de Uruguay también pasó a ser un destino muy importante de las exportaciones, ¿no? Después, el segundo canal sería la caída de la demanda de servicios de turismo, donde en el informe se plantea que sería más grave quizás para los países del Caribe, pero también en el caso de Uruguay, ¿no? El turismo es una fuente de ingresos muy importante y claramente ya se está viendo afectado, ¿no? Como el tercer canal se plantea la interrupción de las cadenas globales de valor, o sea, las importaciones de insumos intermedios, también en los casos de los países como México, Brasil, donde la producción de automóviles, electrodomésticos es importante. Después, como cuarto canal, la caída del precio de los bienes básicos, de los commodities, es otro de los canales que se ve como, ese es el caso donde, en este caso Uruguay está mucho más afectado en este sentido, ¿no? O sea, exportador de materias primas, países exportadores de materias primas. Como quinto canal, la CEPAL plantea una mayor aversión al riesgo para los inversionistas y las peores condiciones financieras para estas inversiones, ¿no? Entonces, en cuanto a las estrategias para enfrentar esta crisis global, lo que está claro es que las medidas adoptadas van a incidir claramente en los resultados, pero sin embargo con la incertidumbre que ya planteábamos. Y otra cuestión es que las medidas necesitan de ser oportunas y tener el alcance suficiente como para realmente impactar en lo que esperamos que sean los peores impactos a nivel de la población, sobre todo de la población más vulnerable y de la población que vive de su trabajo y de sus ingresos. Entonces, como dos grandes formas o dos grandes estrategias, digamos, los países han ido por el incremento de los presupuestos en salud, claramente, y después acciones para sostener tanto los ingresos de las familias como sostener y evitar el quiebre de empresas, sobre todo de pequeñas y medianas empresas, sostener los puestos de trabajo y aliviar las cargas tributarias, entre otros. En
En el caso de los países desarrollados, ¿no? Las medidas económicas que se han tomado, en muchos casos es, por ejemplo, el gobierno, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? El gobierno se hace cargo de una parte del salario de los trabajadores de las empresas más afectadas, con el condicionamiento de que no existan o que no haya despidos, ¿no? Eso no solo en Estados Unidos, también en Reino Unido, en Dinamarca, en Italia y en otros países europeos se ha ido por ese camino, por uno de las, o por lo menos ha sido una de las estrategias o de las medidas. Después medidas de devolución de impuestos, de créditos blandos, extensión de seguros de desempleo o flexibilización de las formas que toman los seguros de desempleo. Después en general, en general han sido todas medidas de expansión del gasto público, que claramente implican incrementos del déficit fiscal. Y estas medidas expansivas en Europa han estado en el rango aproximadamente entre el 10% y el 20%, incluso más del 20% en el caso de Alemania. Después, en los temas de financiamiento, en la Unión Europea la fortaleza de los bancos centrales es un determinante importante de las fuentes de financiamiento. Incluso se habla de los coronabonos que el Banco Central Europeo utilizaría para inyectar fondos a los distintos países. El incremento de la deuda y el incremento de los déficits fiscales de los países son como que claros elementos de estas estrategias. En el caso de América Latina y el Caribe, bueno, muchas de las medidas son similares, aunque con mucho menor impacto, con mucho menor monto destinado en relación al PIB. Han ido obviamente por aumentar el gasto social, bajar las tasas de interés, también temas de flexibilización de los seguros de desempleo, intervención en los mercados de tipo de cambio, suspensión de créditos o del cobro de créditos o postergación del cobro de créditos, y otro tipo de medidas para evitar el desabastecimiento de los bienes básicos, ¿no? O incluso en algunos casos controles de precios, regulaciones de precios. Y bueno, yendo ahora a Uruguay, bueno, en el caso de Uruguay nos agarra en un momento complejo sobre todo para los partidos de izquierda. Acabamos con un gobierno que acaba de asumir, ¿verdad? Entonces, la situación de Uruguay frente a esta pandemia, digamos, es de alguna manera un poco mejor, o Uruguay está un poco mejor posicionado que otros países de la región, precisamente porque tuvimos 15 años de gobierno del Frente Amplio que fortaleció, que llevó adelante determinadas políticas que fortalecieron la posición que tiene el país para hacer frente a esta crisis, ¿no? Entonces, más allá de que obviamente no por haber estado en un gobierno del Frente Amplio dejamos de estar en un capitalismo neoliberal a escala global, más allá de que muchas medidas amortiguaron de determinada manera los efectos de este sistema, ¿no? Entonces, bueno, a modo de ejemplo, enumerando algunas de las cuestiones y rápidamente, Uruguay ya no dejó de tener vínculo con el Fondo Monetario Internacional hace varios años. Uruguay tiene después, sobre el tema de las fortalezas financieras, más adelante capaz que ahondo un poquito más, pero bueno, Uruguay tiene fortalezas financieras, reservas, un nivel de deuda sostenible, un sistema de financiero fuerte, muy diferente a la situación que había en la crisis del 2002, ni hablar. Y es algo que se notó durante la crisis del 2008, donde Uruguay lo sobrellevó de manera diferente y con mucho menos impacto que otros países,
bueno, una disminución de la informalidad, de la tasa de informalidad en el mercado de trabajo, bueno, que es un tema que en este marco de pandemia es crítico porque, bueno, es una población que inmediatamente o rápidamente queda sin ingresos y sin protección social. En Uruguay, actualmente, las últimas cifras nos muestran que la informalidad es del 25%, y a inicios del primer periodo de gobierno del Frente Amplio, esa cifra rondaba el 40%, por lo tanto, es una cifra, también comparativamente con la región, es una cifra, estamos en mejores condiciones, y sin duda que hubo importantes mejoras en el periodo, en los 15 años de gobierno del Frente Amplio. También ha habido una mayor sindicalización, hubo una mayor formalización del trabajo, o sea, mayor cantidad de trabajadores aportando a la seguridad social, y también un aumento de la sindicalización, una mayor protección social, mayor protección de los derechos y nuevos derechos, tanto de los trabajadores como de distintos colectivos de la población. Después, bueno, temas que tienen que ver con la inclusión digital y con las tecnologías de la información también se han desarrollado mucho, y eso también lo hemos visto cómo ha facilitado en este marco de pandemia, cómo ha facilitado desde las clases a distancia, de las clases de las escuelas y de los liceos y de la universidad, las clases a distancia, y también en el manejo propio del sistema sanitario, del control del COVID o del coronavirus, se han desarrollado diferentes aplicaciones que tienen como fundamento un desarrollo importante que ha tenido Uruguay en los últimos años. Y bueno, por último, a modo de ejemplo, no es que sea lo único, el Sistema Nacional Integrado de Salud, el Sistema Nacional Integrado de Salud que se implementó a partir del 2008, más allá de que toda su historia y las propuestas son muy anteriores, desde las organizaciones sociales, desde el sindicato médico y los sindicatos de trabajadores de la Federación Uruguaya de la Salud y los funcionarios de la salud en general. Y bueno, el sistema nos ha llevado también a que se fortaleciera, o sea, el Sistema Nacional Integrado de Salud ha llevado a que se fortaleciera el sistema de salud y nos encuentre mejor parados en este momento, que se fortaleciera presupuestalmente. El gasto público en salud ha aumentado muy significativamente, ¿no? Uruguay tiene un 6,5% del gasto en salud, un 6,5% del PBI es el gasto público en salud. La Organización Mundial de la Salud recomienda que para lograr la cobertura universal de los países, el gasto debería ser por lo menos del 6%, y Uruguay está ahora en un 6,8 aproximadamente por ciento de gasto público en salud, ¿no? En relación al PIB. También otra de las recomendaciones es que los países deberían tener un gasto de bolsillo, que es el más regresivo de los gastos en salud, ¿no? El gasto que tiene que hacer uno en el momento que accede a las prestaciones. Ese gasto debería ser inferior al 20%, y Uruguay también, en este caso, tiene un indicador de 17%, que lo ubica también en una posición de mayor protección financiera de la población frente a los impactos de salud que puedan sobrevenir. Bueno, el fortalecimiento del sector público y de la Administración de Servicios de Salud del Estado, de ACE, también es clarísimo. Se ha más que duplicado el gasto que se destina al prestador público, y bueno, y basta las personas que han conocido nuestros servicios públicos antes y después de la reforma, el Hospital Maciel, el Hospital Pasteur, el Pereira, varios servicios del interior del país, las diferencias son abismales. Y también Uruguay está muy bien posicionado en indicadores sobre camas por usuario o camas por habitante, digamos, ¿no? Y también en indicadores de médico por habitante. Uruguay es luego de Cuba, Uruguay es de los
países que tienen mejores indicadores de la región. Bueno, también hay cuestiones de gobernanza del sistema que facilitan de la incorporación de distintos representantes sociales en los organismos de dirección del sistema, que a la hora de poder coordinar una situación como la actual se facilita todo lo que se construyó en estos años, más allá de lo que quedó pendiente y de deficiencias y de que no ha sido todo lo bueno que quisiéramos, ¿no? Entonces, básicamente, debido a esta situación y a las políticas que ha desarrollado el Frente Amplio en los últimos años, Uruguay está en mejores condiciones que muchos países para enfrentar. O sea, claramente hay que aprovechar esas oportunidades y esas fortalezas, no basta con lo que ya se construyó, ¿no? Y bueno, y entonces, a partir del 1 de marzo tenemos otro gobierno, un gobierno neoliberal, un gobierno multicolor, y la situación es otra, ¿no? Bueno, un gobierno multicolor, donde confluyen, bueno, el Partido Nacional, la derecha, nuestra clásica derecha, pero también una nueva derecha autoritaria con rasgos autoritarios, digamos, y la podríamos catalogar de ultraderecha, y con una cantidad con varios partidos que deben coordinar sus acciones y no siempre se ponen de acuerdo, lo que genera dificultades. Entonces el gobierno asume el 1 de marzo y ya a partir de sus inicios se anuncian una serie de medidas controvertidas, y el 13 de marzo se declara la emergencia sanitaria en Uruguay con la aparición del primer caso de coronavirus, de COVID-19. Entonces, bueno, todo el impulso con que venía este gobierno para imponer su modelo neoliberal se vio un poco sacudido y también con poca experiencia en distintas áreas, con designaciones de ministros y de autoridades con poco conocimiento en muchos casos de la temática y en algunos con mucho conocimiento, pero representando a corporaciones y representando al sector privado. Claramente eso sucede, bueno, en el caso del Ministerio de Ganadería, en el caso, bueno, sin ir más lejos, con la presidencia de la Junta Nacional de Salud, donde su director era hasta unos meses antes, el actual director de la Junta Nacional de Salud era hasta unos meses antes el representante de los prestadores privados en la Junta. Y bueno, esos y otros elementos complejizan entonces la situación, ¿no? Entonces, algunas de las primeras medidas que se fueron planteando previo a la pandemia, y algunas se mantuvieron a pesar de la situación de emergencia sanitaria. Bueno, una de ellas, el ajuste de las tarifas públicas, que muy polémico en los tiempos de la campaña electoral, ¿no? Donde las promesas habían sido de no ajuste. Y bueno, hubo un ajuste importante de las tarifas públicas a partir de ahora, de estos días, a partir del 1 de abril, que no se dio marcha atrás más allá de la situación de emergencia. También un aumento del IVA a través en realidad, de disminuir la devolución que se realiza a través de la compra por tarjetas de débito y crédito, y una reducción se había planteado, ¿no?, una reducción del 15% en el presupuesto, excluyendo los salarios claramente, pero en las inversiones públicas, en el presupuesto nacional, afectando claramente las inversiones públicas y los gastos de funcionamiento en general. Tampoco se ha dado marcha atrás con eso, ¿no? También se dio una fuertísima devaluación de la moneda, la más alta del continente, y ahora se ha estabilizado un poco, ¿no? Pero también ha sido uno de los elementos de los primeros días de gobierno. Y se presentó un proyecto de ley de urgente consideración que ya había sido anunciado también antes de que el gobierno asumiera,
Y bueno, que en realidad el proyecto, a partir de que se declara la emergencia sanitaria, se posterga la presentación del proyecto, ya circulaba una versión, se posterga, pero sin embargo hace 3 días se vuelve a aparecer arriba de la mesa, ¿no? Y más allá ya el proyecto antes de pensar en esta situación de emergencia era un proyecto disparatado, ¿no? Un proyecto que tenía 400 y pico de artículos con los temas más diversos. Ahora el actual, el que se volvió a presentar, tiene más artículos aún, tiene 502 artículos, con los temas más diversos y temas no urgentes, ¿no? O sea, yendo mucho más allá de lo que es la intencionalidad constitucional en principio de los proyectos de urgente consideración, que serían precisamente para tratar situaciones de urgencia, ¿no? Los proyectos que se declaran de urgente consideración, que eso lo debe hacer el Parlamento cuando llega el proyecto, por mayorías especiales, pero que claramente el proyecto tiene, por ser de urgente consideración, tiene determinados plazos, que son 45 días por la Cámara que ingrese, 30 días más en la segunda Cámara, y bueno, después puede pasar a Asamblea General, pero son plazos muy escuetos para tratar algo tan pesado, de 500 artículos, y con temas que muchos de ellos la mayoría de los artículos nada tienen de urgente, y que sin embargo lo que parece ser es que lo que se desea es tratar de aprobar como algo parecido a lo que fue el programa de gobierno, en el marco de una coalición a la que le costó llegar a acuerdos de gobierno, y la urgencia, más que la urgencia de los propios temas incluidos en la ley, parece ser la urgencia de que esos acuerdos de la coalición no caigan y de que se pueda seguir adelante con las medidas planteadas, ¿no? Incluso hay diversos artículos que no tienen la aprobación o el aval de varios de partidos integrantes de la coalición, pero que sin embargo ahí están, ¿no? Seguramente por una cuestión de toma y daca, de lograr esos equilibrios, hay todo tipo de cosas como en un cambalache. Entonces, no voy a entrar en detalle en los artículos, en el contenido, porque no darían los tiempos, ¿no? Creo que ya me contaba Enrique que hubo unas charlas sobre el tema, y en estos días todavía no hemos podido revisar a fondo, ¿no? Cuáles son los cambios que se plantean en este nuevo proyecto que se presentó. Y se presentó ahora en el marco de esta urgencia, entonces, donde esta urgencia sanitaria, donde todavía menos urgente es el tratamiento de este proyecto de ley, además de que no existen las condiciones democráticas para que se dé, no solo por los tiempos parlamentarios, que ya son escuetos, ni hablar para tratar temas totalmente disímiles y esos 500 artículos, no solo por eso no es democrático, sino que la situación de aislamiento para los propios legisladores, pero para las organizaciones sociales y para la discusión democrática de los temas, no están dadas las condiciones para que eso suceda. Entonces se entrega este proyecto que no se ingresa todavía al Parlamento, sino que se entrega a los legisladores con la intención de que se comience a conocer y a discutir, pero sin embargo no sabemos en qué momento, porque puede ser de un momento a otro que realmente ingrese al Parlamento y comiencen a correr los plazos constitucionales. Bueno, no voy a seguir abundando sobre este tema porque se nos van los tiempos, pero bueno, en el caso de las medidas que ha tomado Uruguay, ¿no?, frente a la crisis sanitaria, bueno, en el caso de la crisis, para afectar a la crisis sanitaria misma, digamos, los clásicos temas de aislamiento, el gobierno exhorta al aislamiento, no se ha definido una cuarentena. En los únicos casos, para los trabajadores mayores de 65 años, sí, se les solicita que
bueno, que se queden en sus casas y se les tienen para ello un subsidio, ¿no? por enfermedad. Pero bueno, se ha optado por la exhortación. Y también hay situaciones bastante confusas en cuanto a cómo se están procesando los test de diagnóstico, en qué casos se están indicando, cuando no. Hubo muchas idas y vueltas con respecto a los protocolos, ¿no? Para indicar los test. Y también con qué criterios se están haciendo. O sea, hay varias situaciones confusas en cuanto a las indicaciones sanitarias que se hacen al respecto, ¿no? Mensajes confusos en las conferencias de prensa y en las conferencias de prensa diaria y del Ministerio de Salud Pública en particular. Y bueno, después las medidas que tienen que ver, o sea, un conjunto de medidas que tienen que ver con mitigar impactos económicos y en la actividad productiva y en la actividad comercial, y otro conjunto de medidas, o sea, haciendo dos bloques y siguiendo un poco. Hay varios trabajos que se han hecho en los últimos días, en realidad, en el país, analizando los diferentes aspectos y las medidas que se van planteando. Hay unos trabajos muy buenos de la Universidad de la República y del Instituto de Economía de la Facultad, y voy a hacer referencia a algunos de los temas planteados en esos trabajos, ¿no? Entonces, dentro de las medidas que afectarían a la actividad económica, se han establecido líneas de crédito y fondos de garantía, y se refuerza el SIGA, el Sistema Nacional de Garantías, y bueno, líneas de crédito también a través del Banco República, subsidiadas, créditos, lo que podríamos llamar créditos blandos. Ha habido aplazamientos en vencimientos y subsidios a las micro, pequeñas y medianas empresas. Bueno, aplazamientos en los vencimientos de la DGI, del Banco de Previsión Social. Se autoriza a su vez a las instituciones financieras a correr los vencimientos por hasta 80 días en determinadas condiciones. También hay una ampliación y una flexibilización del seguro de desempleo. O sea, se plantea un seguro de desempleo parcial, ¿no? Con la mitad que puede ser por la mitad de días trabajados o por la mitad del horario trabajado. Después también se habilita el anticipo de las licencias, entre otras flexibilizaciones que tienen que ver con el seguro de desempleo. Después también ha habido una baja de los encajes bancarios, ¿no? que se tienen que mantener en el Banco Central, tanto en moneda nacional como en unidades indexadas desde el mes de abril, que es eso. Y bueno, también algunos subsidios a los monotributistas, con cifras bastante ridículas, ¿no? De 6.800 pesos por mes para el caso de los monotributistas del MIDES, y bueno, créditos de 12.000 pesos por mes, eso por 2 meses, ¿no? Para algún conjunto de empresas de monotributistas de lo que se llama literal E, sin entrar a profundizar. Y después, en el caso de las medidas que intentan afectar o que intentan minimizar los impactos, no sé si minimizar porque realmente son medidas que son insuficientes, ¿no? Pero bueno, que su intención pareciera ser afectar los ingresos de la población más vulnerable. Bueno, ha habido un refuerzo de los fondos que se destinan al Ministerio de Desarrollo Social para las personas en situación de calle que son afectadas por el COVID o que son potencialmente, ¿no? vulnerables para el caso del coronavirus. Canastas alimentarias para los trabajadores informales, volviendo a una práctica que no existía, ¿no? O sea, evitando las transferencias directas, o sea, que no existía desde la década de los 90, ¿no? En vez de realizar transferencias monetarias,
realizando transferencias de canastas alimenticias para quienes estén, para quienes tienen la tarjeta también, la tarjeta TUS, la tarjeta de Uruguay Social y quienes son beneficiarios de asignaciones familiares y de asignaciones familiares del plan de equidad, ¿no? Bueno, también se han planteado subsidio por enfermedad para los trabajadores que se los planteaba anteriormente, los trabajadores formales mayores de 65 años, la postergación de vencimientos de tributos municipales, de cuotas del Banco Hipotecario, de la Agencia Nacional de Vivienda, bueno, recientemente también la postergación de vencimientos de tarifas de servicios públicos y evitar los cortes, pero también los plazos son bastante exiguos. Un aumento del monto de la tarjeta Uruguay Social, la tarjeta del MIDES, de la que les hablaba. Se propone un aumento por un mes, o sea, por única vez, en realidad, duplicar el monto de la tarjeta, pero en los hechos se paga en 2 veces o en 2 meses, por lo cual en realidad es una duplicación del monto que se cobra en 2 meses, ¿no? Perdón. Bueno, el monto promedio de la tarjeta Uruguay Social anda más o menos en los 3.100 pesos, que serían aproximadamente unos $70. Y por otro lado también se plantea la duplicación de montos de asignaciones familiares, también a pagarse para 87.000 hogares, ¿no? del plan de equidad, de TUS y de plan de equidad, también en un mes y en 2 cuotas, y se pagan 2 cuotas mensuales. Bueno, también hay una propuesta para, si no se está en ninguno de los 2 planes, 1.200 pesos, que son $28 en alimentos para la población que no está en ninguno de estos 2 planes, ¿no? Población informal, de la más vulnerable, siempre y cuando se inscriban a través de una app que fue desarrollada para eso, se inscriban y se les dan esos 1.200 pesos en alimentos. También una cifra que les decía, $28, bastante ridícula, ¿no? Una canasta adicional de alimentos de 8 kilos aproximadamente de alimentos para la población beneficiaria de asignaciones familiares del plan de equidad. Y bueno, eso a modo de ejemplo también de algunas a modo de ejemplo, y en realidad son la mayoría de las medidas que se han venido planteando en las conferencias de prensa diarias casi, o día a día se anuncian nuevas medidas. Y en cuanto al costo de las medidas que se han planteado, el gobierno ha planteado que estima que son aproximadamente 400 millones de dólares, lo que saldrían estas medidas, más 500 millones que tienen que ver con el fortalecimiento del sistema de garantías. O sea, estamos hablando de 900 millones de dólares, que serían aproximadamente un 1,6% del PBI de Uruguay. Esto es una cifra, si volvemos a lo que habíamos planteado, ¿no? Bastante insuficiente en comparación con, bueno, ni hablar que con la región, con Europa, donde decíamos que estaban entre 10, incluso más del 20% en el caso de Alemania, pero también con la región latinoamericana, donde es un monto parecido al que destina Argentina. Y después, en todos los casos han sido superiores, ¿no? En el caso de Brasil, que creo que estaba como en un 7%, pero bueno, en el resto de los países de la región, en Chile un 5%, ¿no? O Perú creo que es superior, pero en el caso de Uruguay entonces estamos hablando de un monto que equivale a 1,6% de nuestro PBI, que es aproximadamente 56.000 millones de dólares. Y bueno, esas son las estimaciones preliminares que claramente podrían aumentar dependiendo de cuánto se extienda esta situación de emergencia y dependiendo de las propias medidas que se sigan implementando, ¿no? Y el financiamiento entonces de
de estas medidas, se priorizó hacerlo a través del Fondo Coronavirus, lo que fue votado, eso sí, de manera urgente, aunque no fue una ley de urgente consideración, pero se conoció el proyecto, se conoció el proyecto por los legisladores un martes, se votó en el Senado un miércoles y en diputados se votó el jueves. Rápidamente se votó el Fondo Coronavirus, donde su principal fuente de financiamiento son los organismos, los préstamos o los ingresos que se obtengan a través de organismos multilaterales, básicamente del BID o del Banco Mundial, ganancias del Banco República y de la Corporación Nacional para el Desarrollo del año 2019. Y bueno, y lo más polémico y lo más increíble es, bueno, un impuesto, se generaron impuestos mientras que en todas partes del mundo se está yendo por lo contrario, ¿no? Por aliviar la carga impositiva de las personas. Bueno, es un impuesto a los mayores ingresos de los funcionarios públicos y a los cargos electivos y de cargos políticos y de confianza, y también a las jubilaciones de mayores ingresos. Bueno, también sobre este tema y sobre el diseño del propio impuesto y los problemas de diseño que el impuesto tiene y las inequidades que genera, porque más allá de que se pueda estar de acuerdo o no, si los funcionarios públicos de mayores ingresos tienen que hacer un aporte o no, que podría ser razonable, hay temas claros de inequidad horizontal y de inequidad vertical con respecto a los trabajadores de altos ingresos del sector privado, de muchos, de ingresos incluso muy superiores. Y bueno, es todo hay todo un análisis también, hay un informe del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, que bueno, les recomiendo leer, que está muy interesante sobre cuáles son las inequidades que provoca este impuesto. Entonces, además, bueno, se plantea que el impuesto recaudaría aproximadamente 12 millones de dólares, ¿no? De estos 400 millones que se estimaba que se estaban necesitando, solamente 12 millones se recaudarían a través de este impuesto. Y afecta más o menos a unas 20.000 personas, ¿no? Entre trabajadores y pasivos. Pasando después, bueno, a las fortalezas que en algún momento, por ahí cuando al principio les decía, ¿no? Las fortalezas que el país fue generando durante los gobiernos del Frente Amplio y que nos ubican en una mejor posición que muchos otros países. Bueno, decíamos, la fortaleza que tiene Uruguay tiene respaldo financiero, ¿no? O sea, que estamos en una situación muy distinta a la que tuvimos en la crisis del 2002 y que tuvo los terribles impactos que tuvo sobre nuestros indicadores de desigualdad y de pobreza. Ya quedaron disponibles a partir del gobierno anterior y cuando inicia este gobierno, disponibles 2.200 millones de dólares de créditos preaprobados que van a estar, a los que va a acceder el gobierno con organismos multilaterales, ¿no? Después Uruguay les decía que tiene una deuda neta también que es absolutamente sostenible, de un 32% del PBI, y tiene reservas por más de 25% del PBI, lo que lo ubica en una situación también muy buena a la hora de poder acceder a préstamos internacionales, ¿verdad? Y es creíble a la hora frente a los calificadores de riesgo. Y bueno, en uno de estos trabajos que les nombraba de la UDELAR, se plantea donde se plantean las diferentes medidas que ha tomado el gobierno, y me pareció interesante tomarlo. Se plantea al final del documento de que estamos necesitando aplanar más de una curva, ¿no? Plantea que hay varias curvas a aplanar en base a un trabajo de Gourinchas del 2020,
que es necesario aplanar varias curvas simultáneamente, coordinadamente, ¿no? Una de ellas, sin duda, que es la curva de contagio, sobre lo que no es necesario abundar, porque todos hemos escuchado sobre este tema mucho en estos días. Entonces, aplanar la curva de contagio, pero también aplanar las curvas que tienen que ver con la caída de la producción y en segundo, y con el aumento de la pobreza y con el aumento de la desigualdad. Y bueno, finalmente se plantea, bueno, lo que queda claro es que todas estas medidas que están planteadas serán transitorias. No sabemos el transitorio, cuán largo es ese transitorio, pero seguramente serán transitorias. Nuestro gobierno tenía como uno de sus principales objetivos bajar el déficit fiscal, que ronda el 5%, bueno, más allá de que también podemos tener discusiones si es la forma de medir el déficit fiscal, el 5%, hay otras consideraciones más técnicas, ¿no?, que andarían en el entorno del 3%. Pero bueno, no hay duda que va a aumentar el déficit fiscal, que esa no puede ser una de las medidas de las que el gobierno prescinda, el aumento del déficit fiscal, y claramente va a aumentar la deuda, pero en el caso de Uruguay es algo que es sostenible, ¿no? Y bueno, como para ir redondeando, digamos, lo que nos cuestionamos y lo que hay muchos analistas y tanto desde el Frente Amplio, por ejemplo, como desde la Central de Trabajadores o desde el PIT-CNT y la Intersocial, se cuestionan muchas de las medidas planteadas por el gobierno, manifestando el Frente Amplio que se cree que se está en la dirección correcta, pero que sin embargo las medidas son insuficientes, tanto en alcance como en profundidad, y que siguen muchos colectivos quedando por fuera de lo que... O sea, quedando por fuera de las medidas planteadas, y que eso obviamente es imposible seguir las recomendaciones de quedarse en casa si no se tienen los ingresos suficientes para afrontar el día a día, y que no se puede contraponer la salud con los ingresos, o sea, con el pasar hambre. Y desde ese punto de vista han habido diversas propuestas de diferentes sectores, confluyen claramente muchas de las propuestas, tanto del Frente Amplio como de las organizaciones sociales y en particular del PIT-CNT. Digo, por ejemplo, la propuesta de una renta básica transitoria para el conjunto de la población, aproximadamente para 200.000 hogares, que son los que estarían no siendo alcanzados, o siendo alcanzados, pero con muy poco, o sea, con insuficientes montos o con insuficiente ayuda para paliar la situación. Entonces, una de las medidas que se plantea es esto de una renta básica transitoria para estos hogares, con la propuesta de que sea equivalente a un salario mínimo nacional, incluso extender para aquellos que ya tienen la tarjeta de Uruguay Social o asignaciones familiares, complementar los montos para llegar a ese monto de un salario que son más o menos $380. Y bueno, la propuesta es en general la de llegar a un gran acuerdo nacional, y hay muchas más medidas que se han planteado para paliar la situación. Ya les decía que hay cuestionamientos a la gestión sanitaria que está llevando adelante el gobierno. Por ejemplo, en los últimos días se habían cerrado las escuelas y los centros educativos, entre otros servicios, y se ha propuesto que los niños que van a las escuelas rurales vuelvan a las escuelas la semana próxima, o sea, el 22 de abril. También la construcción, los trabajadores de la construcción se estaba discutiendo en estas últimas horas también. La idea era que volvieran a trabajar el próximo lunes, el pasado mañana, que volvieran al trabajo, ¿no?
Y bueno, las críticas también, bueno, a todas las medidas que se han planteado, como el aumento de tarifas, que les decía que no se ha dado marcha atrás con eso, los impuestos, el impuesto a los funcionarios públicos, y no gravar, o por lo menos no pedir un esfuerzo adicional a las rentas del capital, o eliminar algunas exoneraciones al que ya existen, ¿no? A las rentas, a los impuestos que ya existen, ¿no? Como el impuesto al patrimonio, que es un impuesto bueno, las propuestas de gravar el capital y de gravar a las grandes rentas, es un tema largo, profundo, polémico, e incluso a nivel de la propia izquierda no hay acuerdo del cómo y el cuándo, y sin duda cuando el Frente Amplio fue gobierno tampoco le fue tan fácil, más allá de que existen sí impuestos y formas de gravar al capital, pero también hay muchas exoneraciones, o sea, no es un tema fácil, pero bueno, se está hablando también de una medida transitoria, de un esfuerzo transitorio para facilitar la salida de esta crisis para la población que tiene más dificultades en hacerlo, ¿no? Y bueno, también para terminar y como una cuestión más, plantear algunos números o pensando en los impactos económicos y sociales esperados, bueno, es difícil, ya lo planteaba antes, pero es difícil estimar cuánto se va a ver impactado el PBI, cuánto se va a ver impactado el desempleo, la pobreza, la desigualdad. Podemos guiarnos por las cifras, por ejemplo, de la CEPAL, pero algunos de los números que tienen que ver que nos pueden dar indicación sobre cuál va a ser el impacto. Por ejemplo, las solicitudes de seguro por desempleo en los últimos tiempos, ¿no? En el mes de marzo superaron las 80.000 solicitudes. Eso es como más de 4 veces lo que se observó en el mes de febrero. Y en el mes de abril también ya llevamos más de 30.000, 32.000 aproximadamente. Una buena cosa dentro de todo esto es que en la mayoría de los casos las solicitudes mantienen el vínculo laboral del trabajador, o sea que lo que tiene que ver con despidos es absolutamente minoritario. Era aproximadamente del 7% en el mes de marzo y en lo que va, en estos 10 días que van de abril, ronda el 3 o 4% las solicitudes que tienen que ver con despidos, ¿no? También la inflación aumentó en el mes de marzo y seguramente en abril sea superior todavía, sobre todo no solo porque se ha disparado el precio de muchos productos y que no se ha querido no se ha querido controlar, sobre todo los precios de los productos básicos, pero bueno, la inflación aumentó y está en 9,16% en el mes de marzo y ahí no habían aumentado todavía las tarifas públicas, o sea, en marzo tenemos el aumento de las tarifas de los servicios públicos, ¿no? Y bueno, la caída del PBI seguramente estará dentro de lo que estima la CEPAL y hay estimaciones preliminares que plantean también que se superará aproximadamente el 2% o tendrá, mejor dicho, un piso del 2%. En el caso de la tasa de desempleo, bueno, nuestra tasa de desempleo venía subiendo, era 8,5 en abril y no conozco por lo menos que existan estimaciones recientes, ¿no? sobre cuáles pueden ser los impactos. Y bueno, básicamente creo que por ahí es lo que quería decirles. No sé si... Bueno, pasamos a algunas preguntas que yo no las he podido ir viendo, pero supuestamente Enrique me las iba a trasladar. Y ahora veo que me pidió que hablara más lento y recién lo veo cuando termino, así que les pido disculpas.
si, si no lo... Estoy mirando un poco aquí las preguntas, me dice si veo en la pantalla, pero mejor miro las que me mandó. Entonces dice si habrá diferentes formas de capital. Perdón, no lo entendía. O sea, si el impacto se va a sentir diferente, si creo que el impacto se va a sentir diferente en la capital que en el interior del país, el impacto de esta crisis. Y bueno, en principio creo que hay condiciones diferentes. Sí, bueno, por ejemplo,